Ustedes saben que estuvimos en Buenos Aires en abril, firmamos un convenio todos los defensores, que incluso yo algo anticipé en esta casa, y estamos trabajando realmente con mucha intensidad. En el día de ayer creo que les mandamos todos los documentos que presentamos en el Congreso. Habrán visto que son todos documentos sobre temas de la actualidad, pero algunos otros que son novedosos, como por ejemplo la presentación de un tipo penal nuevo, que incluso por allí lo podríamos llegar a incorporar en su modo contravencional en el nuevo proyecto de contravención que se está discutiendo en la provincia. De hecho, hemos hablado ya con algunos legisladores. Si se fijan en esos documentos, todos dicen Villa Langostura y la fecha, porque todos los defensores y defensoras hacemos nuestros aportes, pero se decidió que se focalizara, se homogeneizara la redacción en un solo lugar para no tener, porque por los desplazamientos y demás, y todo se redactó en Villa Langostura. Bien, zonas frías. Sobre el tema zonas frías, presentamos un documento en el Congreso de la Nación. Ayer se aprobó en diputados, digamos, el primer tramo, después falta la aprobación o no en el Senado. Ignoro si se aprobó tal cual como fue el dictamen de comisión, que yo leí, pero entiendo que sí, que debe ser, con lo cual se aprobó prácticamente igual que el proyecto del Ejecutivo. Aquí hay que hacer una distinción que me parece que es importante en la discusión. ¿Vamos a perder el régimen de zonas frías? No. El régimen de zonas frías continúa. ¿Continúa igual que antes? No. Cambia sustancialmente el sistema. Pasamos de un sistema que, digamos, que transfiere al Estado parte del riesgo empresario subsidiando a las personas, a las personas físicas, humanas, y algunas personas jurídicas también, que desaparecen en este proyecto. Cooperativas, club de barrio, etc. Bomberos, etc. Bien. Digamos que hay una transferencia de recursos. Primera cosa. Segunda cosa. El régimen de zonas frías nunca lo pagó el Estado. Esto es un error que habitualmente suele cometerse en el análisis. El régimen de zonas frías lo pagamos todos los argentinos y argentinas, con el famoso 7,5%, incluidos los patagónicos. Pero el Estado, a partir de ese fondo fiduciario y del sistema de subsidios energéticos focalizados, es, digamos, el administrador de ese sistema. Uno de los aspectos sustanciales que cambia es que deja de estar establecido objetivamente, objetivo en el sentido de objeto, ¿sí? Deja de estar establecido objetivamente el monto del subsidio. Antes en la ley decía 50%, ahora es una cuestión de administración del Estado Nacional, ¿sí? Segundo, antes era el 7,5% digamos, de participación de todos los argentinos y argentinas en este subsidio patagónico. Ahora es el 7,5% con más 50 o menos 50. ¿Sí? Eso ya estaba en la ley original, pero ahora, digamos, se transfiere toda ese margen de maniobra al Estado Nacional, a la autoridad de aplicación en realidad. Segundo, y acaso tercero, y acaso lo más importante por el impacto, ¿sí? Antes, esta carga de subsidio operaba sobre la tarifa plena, toda la tarifa puesta en la casa del consumidor, digamos, del usuario. Ahora aplica solamente sobre la tarifa del gas, es decir, el gas. Pero el gas, en su tarifa final, no es solamente el gas, es el transporte, la distribución, etcétera, etcétera. Con lo cual, si se modifican esos componentes, saquemos el costado fiscal, o sea, el impositivo, que también está en la tarifa, saquemos eso, ¿no es cierto? Porque eso es una variable independiente, digamos. Si se modifica el transporte o la distribución, cosa que va a ocurrir, eso afecta a la tarifa que vamos a pagar. Antes no, porque lo que nosotros utilizábamos era la tarifa completa, ¿sí? Con lo cual, se reduce el margen de maniobra del subsidio sobre el componente tarifario. Otro de los aspectos sustanciales ligado a este es que ahora
en vez de pasar por el tamiz, entre comillas, político-administrativo, eso que estoy diciendo, esa transferencia o esa, digamos, actualización de los componentes no específicos del combustible, sino transporte y distribución, eso se le permite a los entes reguladores trasladarlo automáticamente. Es decir, antes ese traslado siempre tenía que pasar por el tamiz político-administrativo. Cuando digo político-administrativo, lo digo con toda intención, porque la administración administra desde la política, no es un helicóptero que baja y dice yo soy administrador, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque eso se va a trasladar automáticamente. Digamos que hay un cambio de sistema, de focalización del sistema. Pero esos no son los únicos cambios significativos. Otros cambios significativos son que desaparece, digamos, el aporte, el subsidio, como quieras llamarlo, reconociendo a los clubes de barrio, las cooperativas, etcétera, etcétera. Pero además, y este es un cambio sustancial, se mantiene, equivocadamente a mi juicio, pero además se potencia, la nominalidad de ingreso. Es decir, ahora el sistema es un sistema que aplica la zona fría, no me estoy refiriendo a los sectores que se eliminaron, ustedes saben que se va a mantener, por lo menos en el proyecto de comisión, patagónicos, Malargüe, Puna, ¿sí? Córdoba y todo eso desaparecen. Bien, Córdoba, Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires. Decía, esto que antes estaba contemplado, ahora deja de estar contemplado. Es cierto que hay un margen de maniobra del administrador sobre estos temas, pero como ustedes ven, ese margen de maniobra, esa discrecionalidad administrativa, en términos técnicos, porque es una discrecionalidad administrativa, se amplió grandemente. Esto lo dije yo, perdonen la autorreferencia, en el Congreso. Cuando la discrecionalidad aumenta de manera tan significativa, está a un paso de la arbitrariedad, porque si yo puedo hacer prácticamente cualquier cosa, entonces puedo hacer cualquier cosa. El tamiz político de las tarifas, y no necesito recordarlo en este recinto, es justamente que funcione el sistema de contrapesos. Porque ustedes acá, discúlpenme si lo digo en estos términos, han parido muchas veces para poder aumentar la tarifa del transporte público. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Entonces, eso es una tarifa política, pero no política partidaria, política, en el sentido de la relación entre partes y poderes. Eso es política. Entonces, al no pasar por ese tamiz, al ser directamente resuelto por el administrador, el riesgo, permítame decirlo así, el riesgo de arbitrariedad es muy grande. ¿Sí? ¿Puede comportarse el administrador de manera impecable? Claro que puede, pero también puede que no. Y los ajustes en ese sentido ahora han disminuido de manera importante. Finalmente quería decir este punto que a mi juicio es crucial, que es el de el de la nominalidad. El proyecto, como les decía, está ahora, la zona fría subsiste o persiste, pero está restringido a los subsidios focalizados. Esto es, los que creo que son 3, si no recuerdo mal, 3 haberes mínimos. Esto da alrededor de entre 1 millón y monedas y 3 millones. Dicho así, parece bastante plata. Es decir, no todo el mundo gana 3 millones de pesos. Sin perjuicio de que, digamos, otro de los ítems que hay que tener en cuenta si tiene un auto de tal edad, tal modelo, quiero decir, si tiene 2 terrenos, si tiene una lancha, etcétera, ¿sí? Que son, digamos, parte del tamiz. Lo que ocurre con esto es que al medir exclusivamente la nominalidad, no mide, digamos, el gasto. Y yo no necesito decirles a ustedes que el gasto patagónico es muy superior al gasto porteño, por llamarlo de alguna manera. En Buenos Aires, creo que, no sé, han puesto el grito en el cielo, imagino que con razón, porque el boleto creo que se ha ido a 900 pesos, una cosa por el estilo. ¿Cuánto está acá el boleto? 2.500, un ejemplo.
¿sí? Alguien podría decir, no, no, un momentito, pero tenemos el 40% de zona. No todos. Tenemos el 40% de zona, pero tenemos un 50% de trabajo negro que no tiene el 40% de zona. O sea que no es reconocido. Y esa gente paga el gas lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, ¿es cierto que no desaparece y que vamos a seguir teniendo digamos, el beneficio, entre comillas, de zonas frías? Absolutamente cierto. Lo que también es cierto es que cambia drásticamente. Yo no hice ese cálculo, en todo caso lo veremos, pero sí tengo el dato de Chubut. Chubut ya lo hizo. Chubut hizo el cálculo de qué significa esto en el componente tarifario de los chubutenses. No hace falta decir que la situación de los chubutenses es bastante parecida a la nuestra, con lo cual somos todos patagónicos, bueno, nosotros no tenemos mar, ellos sí lo tienen, pero digamos, nuestros fríos, nuestras estepas patagónicas, nuestra cordillera son muy similares. En Chubut, el cálculo que se está haciendo, obviamente con el carácter provisional que tiene, porque después habrá que verificarlo, pero el cálculo que se está haciendo en la tarifa de gas es entre un 30 y un 80% dependiente, porque creo que desaparece también el N1, todo eso, digamos, se homogeniza en función de los tres canastas. Entonces, no es un dato menor, entre el 30 y el 80%. Va a ser menor en la tarifa eléctrica. ¿Sí? Ahí no por una cuestión de zona fría, sino por una cuestión de modificación de la automatización, de los traslados, etcétera, etcétera. Va a ser menor, pero en el gas va a ser importante. Bien. Es importante señalar que esto de la nominalidad, digamos, desiste de incorporar al análisis un dato en el cual nosotros, y particularmente la Defensoría de San Martín de los Andes, ha venido insistiendo hace mucho tiempo, incluso con presentación, documentos, aprobados a nivel nacional por todos los defensores y defensoras, 2019 o por ahí, antes de la pandemia, no sé, antes de la pandemia, que es el concepto de pobreza energética. Ese concepto no está dentro del análisis. El concepto de pobreza energética es un concepto técnico, no político. Todos los conceptos técnicos tienen incorporación política, desde luego, pero este es básicamente un concepto técnico que mide ingresos, pero mide egresos, ¿sí? Establece coeficientes de corrección y es básicamente un concepto que recién está empezando a ser discutido académicamente. Yo le diría que durante el gobierno de Macri, para establecer un parámetro, porque ¿cómo se llamaba? Era Aranguren, era el secretario de Energía. Yo tuve una reunión personalmente con la gente de Aranguren en Buenos Aires y ahí ya se estaba discutiendo ese tema. El Congreso de Pobreza Energética establece, para decirlo de manera absolutamente primitiva, o sea, mide el gasto de una familia para calefaccionarse. ¿Sí? Si el gasto promedio anual de una familia para calefaccionarse, para tener una vida digna, calefaccionada, digamos, es superior al 10%, esa familia es una pobre energética. Estamos midiendo su ingreso contra el gasto. En este caso específico, el gasto de calefacción más otros gastos que tengan que ver con el combustible. Si el gasto supera el 15%, esa familia es una familia indigente energética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es permitir coeficientes de corrección en función de una serie de indicadores que permiten darle sentido, y aquí sí lo digo con enorme intención, darle verdadero sentido político al precio de los servicios públicos. Ese es un verdadero sentido político, es decir, un sentido equilibrador, ¿sí? De alguna manera, entiendo que las provincias que van a perder, Buenos Aires, Salta, Córdoba, etcétera, San Luis, que van a perder el beneficio de zona fría, van a tener una compensación por el tema verano, por los climas cálidos, llamémoslo de alguna manera. Nada tengo que decir sobre eso, absolutamente nada. Si nosotros tenemos zona fría, es razonable que los lugares... ¿Cuál es la compensación?
No, no lo sabemos, no lo sabemos porque eso fue parte de las negociaciones, entiendo que políticas que se hicieron en el Congreso. Ustedes saben que me conocen, insisto, disculpen la autorreferencia, pero yo jamás hago consideraciones políticas en términos de las personas y cada uno, en fin, con toda libertad. Pero entiendo que fue parte de la negociación política. Ignoro con qué resultado y en todo caso con qué propuesta. Eso está muy bien, yo no tengo nada que decir sobre eso. Pero lo que sí digo es que en el caso de los patagónicos, la necesidad de calefacción es una necesidad que no solamente tiene que ver con un estado de dignidad desde el punto de vista del pasar el invierno, por llamarlo de alguna manera, utilizando una vieja frase de la política argentina bastante desafortunada, sino que tiene que ver con la vida misma. ¿Sí? Pasar nuestros inviernos en una situación de vulnerabilidad y sin calefacción adecuada tiene que ver con la vida misma. Y ustedes me dirán, no, momentito, ¿cómo? Lo de la vulnerabilidad, 3 salarios mínimos, etcétera, etcétera. Bien, acabo de explicar esto de la relación entre el ingreso. Bien, hay un trabajador, relación de dependencia, en blanco, que cobra 10 pesos más de de las 3 canastas, ¿correcto? Bien, ese trabajador se va a quedar fuera del subsidio focalizado, ¿sí? Pero además, vamos a suponer que ese trabajador gana 1.100.000 pesos, ¿sí? Y alquila, ¿sí? Y además tiene los costos patagónicos de todo. Caramba, ese trabajador va a estar en problemas y queda fuera, ¿sí? Pero además, y termino para no aburrirlos con el tema, cuando hablé del precio, dije precio del gas, ahora se incorpora automáticamente la actualización transporte-distribución. Cuando nosotros recibimos, hasta ahora, veremos qué hace el Senado, cuando nosotros recibimos digamos, el subsidio patagónico, yo lo decía, lo recibimos sobre la tarifa total. ¿Sí? Bien. Como ahora no lo vamos a recibir sobre la tarifa total, sino sobre la tarifa exclusiva del combustible, y se va a aplicar automáticamente el transporte y la distribución, vamos a llegar al absurdo de que vamos a recibir el aumento del transporte de la misma manera que los recibe una persona de Buenos Aires que está a 1.700 kilómetros, a 1.600 kilómetros, y nosotros estamos al lado, nosotros no tanto, pero otros neuquinos sí, o los chubutenses, estamos al lado del yacimiento de gas. Con lo cual, ahí hay otro factor de corrección que debiera ser ponderado en esto del verdadero sentido de una tarifa política. Nosotros en el documento que presentamos, los tienen ustedes, hicimos 9 propuestas concretas de modificación. Ya no a este proyecto, que objetamos desde el punto de vista técnico, jurídico incluso, sino incluso a lo que tenemos, que entendemos que eso es superador. Yo les voy a leer una sola, si ustedes me lo permiten. No, qué cosas para no olvidármelas, pero... Primero, mantener inderogable el dato objetivo de la zona fría. Esto no, esta discrecionalidad no. Tiene que estar dicho, como dice ahora, 50% o 30 o 40 o lo que sea, pero tiene que estar dicho. Y crear un coeficiente o bonificación territorial específica para provincias productoras y aportantes netas al sistema. Que es todo de lo que vine hablando de decir. Sustituir la segmentación basada exclusivamente en un ingreso nominal, de lo que estuvimos hablando, por un esquema de capacidad de pago real que incorpore conjugadamente el costo de vida regional según paridad de poder de compra del consumidor. Paridad de poder de compra del consumidor, ese es el dato clave. ¿Sí? Una variable bioclimática conforme a la norma IRAN, eso ya se puede utilizar, la composición del hogar, las características edilicias, la ruralidad, la dispersión geográfica, la disponibilidad efectiva de redes energéticas y la condición de provincias o regiones productoras o no productoras de energía. ¿No? Bien, alguien dirá, bueno, tenés que tener todo eso en cuenta. Bueno, eso es una tarifa política.
Y eso implica, yo lo dije específicamente, ponerse a laburar. Hay que construir los indicadores, hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Los indicadores técnicos para medirlo, hay que generar la cobertura territorial para medirlo, ¿sí? Porque no alcanza con tener un indicador si no tengo un territorio que mida, y eso a su vez nos generará, si alguna vez ocurre, una enorme ventaja, que es información permanente, actualizada y homogénea para comparar. Tenemos una enorme dispersión en la Patagonia y en el país, pero en la Patagonia particularmente, ¿sí? Y hay que empezar a corregir esa dispersión. Hay que tratar de homogeneizar la forma en que mido, aquello que mido, para poder de esa manera tener un resultado equilibrado, que compense las diferencias. Si el norte necesita tarifa energética subsidiada en la época de calor, está justificado, pero no porque me parece, está justificado porque estos son los datos. Lo mismo con los patagónicos en términos de nuestros fríos. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Vos querés la palabra? ¿Ah? Sí, nada. Si alguien quiere preguntar algo, bueno. No. ¿Me puedo...? Sí. Gracias. Dale, Fer, gracias. Para no ocupar... Concejal Fernández tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que muy clara la explicación del defensor del pueblo. Se agradece el trabajo y el ejercicio de representación de los vecinos de nuestra localidad, de los vecinos de la provincia, de todas las provincias, sobre todo en virtud de ver de que ayer 4 de los 5 diputados de la provincia respondieron fielmente a las necesidades fiscales del gobierno de la nación en detrimento de los vecinos de la provincia. Fernando dijo claramente entre 30 y 60% el cálculo en Chubut, 30 y 80, entre 40 y 60 es el que hacen en Río Negro, entre 50 y 100 acá para Neuquén. El diablo está en los detalles, ¿no es cierto? El gobierno descompone el análisis y el impacto de los componentes de la tarifa para ver dónde, y aparte la discrecionalidad, porque yo digamos coincido claramente en esto de que una política inteligente de subsidio debe subsidiar al que necesita el subsidio, que no es inteligente, porque si no, subsidiar a un millonario porque es patagónico me parece una estupidez desde el punto de vista de un Estado que no es millonario y tiene recursos infinitos para subsidiar, entonces está bien. No, subsidiar a un millonario es una estupidez. Es como seguir subsidiando al señor Galperín, que de paso vive en Uruguay y tributa en Uruguay, ¿no? Escribe, interviene de la política argentina, vive de los subsidios del Estado, el planero Galperín, pero bueno, es una estupidez, la verdad, subsidiar a un millonario. Yo creo que una política inteligente debe analizar en profundidad eso, de qué se compone la realidad material de ese vecino para ver si efectivamente requiere el subsidio o no requiere el subsidio. En eso yo creo que en el concepto estamos orientados, digamos, ¿no? Y hay que aprender de eso y hay que continuar una política en ese sentido. Lo que pasa es que cuando uno analiza la actitud sistemática de este gobierno, porque todos los miércoles vemos cómo en la ciudad de Buenos Aires cagan a palo a los jubilados, que como sabemos son millonarios que están reclamando destruir el Estado quedándose con las jubilaciones de los millonarios que quieren más jubilaciones. Entonces el Estado, este gobierno, en lo que casi mejor hace, reprime es decir, que yo no tengo ninguna esperanza ni expectativa de que haya un análisis profundo, que analice con calidad y con nivel de información a dónde tienen que ir focalizados los subsidios para que vayan a aquel vecino neuquino que lo necesita y que no vayan al que no lo necesita. No guardo ninguna esperanza, no va a suceder eso. Este gobierno nacional construye un Estado idiota, un Estado que no atiende a las necesidades de su pueblo, es así, y lamentablemente los diputados de la provincia respondieron a eso. Había un proyecto de comunicación que se discutió en la labor legislativa, no había números para sacarlo,
pero bueno, por lo menos me parece importante decirlo acá. Hay 3 senadores y senadoras de la provincia que todavía les queda tratar esto. Si alguno de los 3, de las 3, piensa responder y defender los intereses de los neuquinos, piense en estos números, piense no en los 9, 10, 12, 15, 20 millones de pesos que cobra ese senador, esa senadora, sino en la realidad material de los neuquinos, que no pasa por ahí y que la factura de gas se le puede llegar a duplicar. Piense en eso, piense en los intereses de un gobierno nacional que destruye la sociedad todos los días, o en la realidad material de los vecinos de la provincia, que van a pagar más caro el gas en la provincia de la que sale el gas de los argentinos. Gracias, presidente. Voy a leer los fundamentos de este intento de comunicación. El presente proyecto de comunicación tiene por objeto expresar la profunda preocupación y rechazo frente al intento del Gobierno Nacional de modificar el régimen de subsidios al gas para zonas frías, beneficio fundamental para millones de argentinos y argentinas que habitan regiones de bajas temperaturas. La Patagonia, y particularmente la provincia de Neuquén, enfrentan condiciones climáticas extremas que hacen indispensable el acceso al gas en condiciones económicamente razonables. En localidades cordilleranas como San Martín de los Andes, el consumo energético no constituye un lujo, sino una necesidad básica para garantizar calefacción, salud y condiciones mínimas de habitabilidad. La Ley Nacional 27.637 representó un avance histórico en materia de equidad territorial, reconociendo que las diferencias climáticas generan desigualdades concretas en el costo de vida de las familias. La eventual eliminación o reducción de estos beneficios implicaría trasladar enormes costos económicos a hogares ya afectados por la inflación, caída del poder adquisitivo y crisis económica generalizada. Asimismo, las políticas públicas no pueden desconocer el principio de federalismo ni las particularidades geográficas y climáticas de las provincias patagónicas. Defender el régimen de zona fría implica defender derechos sociales, igualdad territorial y justicia distributiva. Por ello, resulta imprescindible que el Estado provincial y sus representantes institucionales asuman una posición firme en defensa de los intereses del pueblo neuquino frente a medidas regresivas impulsadas por el Gobierno Nacional. Por los motivos que se han mencionado, se presenta, termino de leer, ante el Pleno del Cuerpo el proyecto de comunicación adjunto para su consideración. Lo voy a terminar de leer. Proyecto de comunicación. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes comunica: artículo primero, su más enérgico rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que pretende modificar, restringir o eliminar beneficios correspondientes al régimen de subsidio de gas en zonas frías establecidos por la Ley Nacional 27.637, que otorga a los usuarios con suministros en estas localidades y determinadas tarifas un descuento en su factura. Artículo segundo. Solicítese al gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Seferino Figueroa, que adopte todas las acciones institucionales, políticas y administrativas necesarias para defender la continuidad plena del régimen de zona fría y los derechos de los usuarios neuquinos. Artículo tercero. Solicítese a las y los representantes de la provincia del Neuquén en el Honorable Congreso de la Nación el rechazo de toda iniciativa legislativa que implique retrocesos en materia de subsidios energéticos para regiones con bajas temperaturas. Artículo cuarto. Remítase copia de la presente al señor gobernador de la provincia del Neuquén, a la honorable legislatura de la provincia del Neuquén, a los senadores y diputados nacionales por Neuquén, a la Defensoría del Pueblo y a la Asociación de Consumidores y Usuarios.
Artículo 5. Encomiéndase al área de prensa del Consejo Deliberante amplia difusión de la presente por medios de comunicaciones locales y regionales. Artículo 6. Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido HBS. Este fue un intento de comunicación. La verdad que primero quiero agradecer que se me haya permitido la lectura y creo que es un problema muy grave que se nos viene a San Martín de los Andes y ojalá cada uno pueda dar también, como hoy tuvimos una reunión antes de que estábamos en el cuarto intermedio, de decir las cosas y decirlas de frente. Y esto lo digo porque así lo dijo la concejal Brondo, hay que decir las cosas y no hay que esconder, hay que poner la cara y hay que decir de qué lado estamos. Solamente eso. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Concejal Lapieve tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Entiendo que a partir de la lectura está habilitado el debate, ¿no es cierto? Podemos debatir independientemente del no ingreso del proyecto de la concejal, al que permití que se diera lectura, por supuesto, y que también hubiera acompañado en caso de que hubiera habido que votar el ingreso sobre tablas. Yo sí quiero mencionar que estuve en comunicación telefónica tanto ayer con la diputada Karina Maureira como hasta hace unos minutos con el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, porque me interesa entender lo que pasa y lo que sucede más allá de lo que pude leer de la ley, ¿sí? Que la tenemos todos, bueno, creo que la tenemos todos. Y recién el ingeniero Medele me explicaba dos cuestiones que me parecen fundamentales. En realidad voy a decir primero que a la provincia de Neuquén esta ley no le afecta. Haber votado en positivo o en negativo no le afecta porque no le quita absolutamente nada. En realidad, en términos técnicos, por el tema del RIGI, que es lo que voy a explicar ahora, la beneficia y la beneficia en mucho. La ley de ayer, que tuvo media sanción, gracias, en la Cámara de Diputados, tiene dos partes. Una primera parte que es la derogación de la ley del decreto 929, que se cambia por el RIGI, ¿sí? Entonces, este RIGI, que todos sabemos de lo que se trata y que en la provincia de Neuquén ha generado tantas inversiones, 14 proyectos en este momento a través del RIGI, supera este decreto 929, por lo tanto le es sumamente beneficioso a la provincia de Neuquén esta derogación del decreto 929 y el cambio y que se empiece a regir justamente por el RIGI. Y en segundo término, la ley plantea la derogación de ciertos lugares que tenían zona fría, que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, que tenía 140 municipios con zona fría, Córdoba, Salta, San Luis y Mendoza, excepto Malargüe, que como es una zona fría quedó afuera, o sea, la provincia de Mendoza deja de tener zona fría, pero Malargüe sigue siendo zona fría. Esos lugares tenían subsidio del Estado Nacional del gas y dejan de tenerlo. Entonces, en realidad lo que hay acá es básicamente la provincia que más sufre este cambio, esta quita de subsidio es la provincia de Buenos Aires, por lo tanto se torna un tema claramente político, ¿sí? La provincia del Neuquén sigue teniendo exactamente las mismas condiciones de zona fría, al igual que Malargüe en la provincia de Mendoza. No está afectado, ¿sí?, por esta ley. La provincia de Neuquén no se tocó. La Patagonia con Malargüe, más toda la Patagonia, queda exactamente igual. Lo que estaba ayer es lo que sigue quedando hoy, ¿sí? Hay otro cambio, que es que en las tarifas de gas, los municipios no pueden poner tasas locales, que era algo que sucedía en algunas provincias, que en la factura de gas los municipios ponían cuestiones locales. El ministro de Energía me informó que en la provincia de Neuquén eso está prohibido por el Enargas, había provincias que lo hacían, nosotros por supuesto no lo hacemos, tampoco nos invade esa cuestión.
Entonces, que en la suma y resta de lo que está aprobado o semi-aprobado por diputados, aprobado por diputados, quiero decir, de ayer, es absolutamente neutro en la provincia de Neuquén. Una vez derogado el decreto 929, se gana por el RIGI, ¿sí? Una ley de RIGI es más que ese decreto 929. Por ejemplo, hay 2 proyectos de GNL y hay 14 proyectos que están incorporados dentro de lo que es el RIGI en la provincia de Neuquén. Seguimos bajo la zona fría, ¿sí? Antes era muy engorroso el tema del cobro de la empresa que daba el gas, porque en Arsa se lo daba a Camusi, Camusi se lo daba al productor, el productor se lo daba al consumidor, el consumidor una vez que pagaba volvía a la empresa. Todo eso se simplificó. Ahora el dinero que se paga va directamente al productor. Es más simple, no hay en el medio rulos ni nada que se le parezca que haga que la plata quede en lugares que no sabemos dónde quedaban, ¿sí? Y los subsidios siguen siendo los mismos. No hay ningún adulto mayor, no hay ninguna persona con discapacidad en esta provincia, ni en Malargüe, ni en el resto de la Patagonia, a la que se le vaya a subir la tarifa de gas. Antes el fondo salía de la provincia del Neuquén, antes salía de la nación el fondo, y ahora directamente sale de las tarifas que se cobran, como muy bien yo les decía, directamente de la factura de de gas al productor. Por lo tanto, quiero que quede claro, y estas son palabras del ministro de Energía, no estoy haciendo una demagogia ni un discurso demagógico, que a la provincia de Neuquén no se le toca nada y que nadie va a recibir una factura porque se haya tocado un subsidio. Podremos recibir facturas porque estamos usando más el gas en los meses de frío, claro, como también estamos usando más luz en los momentos de invierno por el tema de que tenemos más tiempo prendidas las luces. Pero la ley de ayer no impacta en la tarifa del gas de la provincia de Neuquén. Gracias, señora Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mesa. Bueno, gracias, señora Presidente. Fíjense cómo a medida que pasa el tiempo vamos teniendo más información. El motivo por el cual yo no voy a acompañar el proyecto de comunicación planteado por la concejal Valenzuela, es porque en realidad, lo digo por mí, no tengo empapado sobre la ley que se está debatiendo en el Congreso Nacional. No conozco todos los articulados con la cual se está debatiendo, que si bien tuvo media sanción, todavía falta que se debata en el Senado. Y como no tengo toda esa información completa, yo no puedo acompañar algo de lo cual no sé. Yo les dije hace un ratito, es como hablar sin saber del tema. Y la verdad que para no meter la pata o quedar en ridículo, yo prefiero tener primero toda la información. Y también quiero dejar en claro lo siguiente, yo sé bien de qué lado estoy, porque esto se repite constantemente para dejar puesto o para que digan de qué lado se está. Yo sé bien de qué lado estoy, ¿sí? Y sé que tengo que actuar con responsabilidad también. Y esto no lo hago simplemente porque tal vez pueda adherir en cuanto a ideología con el gobierno nacional. Simplemente yo necesito más información porque de hecho, si yo veo que esto puede llegar a perjudicar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad de San Martín de los Andes, obviamente yo voy a tomar una postura totalmente distinta. Pero ante la falta de información, es algo que la comunidad recién ahora se está enterando por estos días que se empezó a debatir en el Congreso, pero sin tener bien detalladamente lo que realmente se discute y cuál es el fondo. Me quedó muy claro lo que acaba de exponer la concejal Dapieve. Yo toda esa información no la tengo y creo que la concejal, si bien estuvo desde ayer, recién ahora también tiene todo el dato preciso. Más allá también de lo que expuso el defensor del pueblo durante la mañana.
Así que por ese motivo yo no voy a acompañar. Ya la verdad que no es la primera vez que sucede. Nosotros no podemos desde este espacio desinformar a los vecinos. No tenemos que dar información precisa. Debatir de algo de lo que se tiene desconocimiento es erróneo para nosotros. Y más cuando tomamos una postura determinada como si algo fuera de tal o cual manera y no tenemos información. Cuando debatimos en el cuarto intermedio fue lo que expresé, fue lo que expresaron aquellos compañeros que no estaban de acuerdo con esta declaración o con este comunicado. Te agradezco infinitamente, María Laura, la información, porque para hablar hay que tener información. Perfecto. Muchísimas gracias. Tener precisión al momento de informar y no especular con la desinformación, porque a veces le dejamos a la gente un sabor amargo. Yo particularmente, al margen de la cuestión política, de lo que cada uno de nosotros pueda esgrimir desde su lugar, me parece sumamente importante no aportar desesperación a la comunidad. Vivimos en una sociedad donde el gas es infinitamente importante, muy difícil. Estoy muy agradecido al gobierno provincial de que haya logrado las tratativas para poder tener la disponibilidad que hoy tenemos. Porque uno debe reconocer en el otro también, no solamente cuando se equivoca, sino cuando hace las cosas bien. A mí me parece que está muy bien eso. Y como siempre digo que soy amigo de las buenas ideas, cuando hay una buena idea yo la celebro. Así que lo que le voy a pedir a este cuerpo de concejales es que cada vez que ponemos algo en la mesa y sale al aire, discutamos cosas serias, con información, con información. Yo que estaba en parte desinformado, cuando hoy vino el defensor a hablar, la verdad que me dejó un sabor amargo y digo, pucha, digo, ¿será así todo esto? No, imagínense la gente que escucha y no tiene la oportunidad de acceder a la información. Así que en primera instancia quiero agradecerle a la concejal de Apiabe la información que nos ha provisto y por supuesto vamos a seguir trabajando en estas cuestiones que son de fondo y que son tan importantes para nuestra comunidad. Muchas gracias, señora Gracias, presidenta. concejal. Concejal Menéndez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, un par de cositas. La primera, esto se discutió ayer en labor parlamentaria. Yo estuve como representante de este consejo en otra reunión, justo en el momento que se discutía esto ayer en comisión de labor parlamentaria, con lo cual no pude participar de esa discusión. Así que casi que esta discusión nos está dando la oportunidad de hablar y de comentar el tema. Por eso planteo esto. Primera cuestión. No, creo que no estuviste presente vos, María Laura, cuando estuvo, no lo tengo presente porque un par de veces no estabas, te levantaste hoy en la sesión, cuando estuvo Fernando Bravo, no sé si llegaste a escuchar. Bien, bueno, algunas de las cuestiones que vos decías quedaron como relativizadas respecto de lo que planteó hoy el defensor, que nos contaba que este fue uno de los temas que trabajaron desde el conjunto de defensorías del país, incluso generando planteos formales ante la Cámara de Diputados en comisión cuando se trataba de la modificación de la zona fría, con estudio y con fundamentos sobre el tema. Con lo cual, había algunas cuestiones que nos planteó hoy que la verdad que me gustaría comentar ante la afirmación de que la provincia de Neuquén no tendría modificaciones respecto de qué pasa con la zona fría. Quizás la provincia no, pero los ciudadanos y ciudadanas de la provincia en sus facturas y en sus consumos personales seguramente sí lo van a tener. ¿Por qué? Porque si bien él lo dijo con mucho más precisamente de lo que yo seguramente lo expresaré ahora, pero decía, bueno, si bien la zona fría y el concepto de zona fría va a seguir vigente y no se modifica el concepto, sí se modifica cómo se aplica, cómo se toma, cómo se evalúa, a quién le corresponde y a quién no. Y en esto había algunas generalidades sobre eso. No más zona fría a comedores comunitarios, no más zona fría a clubes barriales, asociaciones civiles que trabajan todos los días del año en pos de las comunidades en las cuales están insertos y haciendo un trabajo enorme de contención y de asistencia a vecinos y vecinas que evidentemente en el transcurso de estos 2 años y pico han empeorado y han decaído en sus condiciones de vida, y esas asociaciones y esos clubes y esos merenderos le dan una mano para sostener un poquitito. Bueno, eso sí va a dejar de tener zona fría. Digo, segundo, en la evaluación que se hace respecto del piso de ingresos necesario para estar excluido,
se toma, y lo decía él, a nivel nacional, desconociendo los impactos locales de las economías regionales y los costos que cada uno tenemos que asumir en distintas partes del país, que son muy distintos en la Patagonia, por ejemplo, de lo que son en la zona del AMBA, por poner un ejemplo y contraponer con algo. Digo, yo todos los días nos levantamos todos y todas los que venimos acá muy tempranito, con lo cual salimos de noche, y cuando uno mira la temperatura cuando sale, estos días, todavía no llegamos al invierno, son -8, -6, digo, yo estoy viendo eso todos los días cuando llego acá, con lo cual claramente las condiciones de vida, en referencia a la situación y al clima donde vivimos cada uno, son absolutamente distintas a lo largo del país. Entonces, evaluar solo, digo, el ingreso con un término, digo, que globaliza a la población del país, siendo que las economías y los costos que cada uno tenemos para movernos, para alquilar, para comer, etcétera, etcétera, son tan distintos, no ayuda a que esto tenga una aplicación cierta a quien le hace falta. Digo, es puramente nominal. Después nos contaba, bueno, respecto de cómo el mecanismo de aplicación varía y cómo aumenta la discrecionalidad de la posibilidad de tener. La posibilidad va a seguir estando, va a seguir habiendo la posibilidad de que quien lo necesite tenga. Ahora, que le llegue es mucho menos claro. ¿Qué porcentaje le va a llevar? Es mucho menos claro porque se sacó lo del 50% de aplicación de la factura global. En la factura el ítem que se va a tener en cuenta es nada más que el precio del metro cúbico de gas, no así el traslado, no así la distribución, no así el componente de impuestos. Con lo cual, aún a quien le toque, el porcentaje real que va a tener del costo que va a pagar de aplicación de la zona fría va a ser muchísimo menor. Con lo cual, repito, puede haber que no cambie, puede ser que no cambie para la provincia de Neuquén en términos de gobierno de la provincia, de política pública, lo que implica una cosa o la otra, sí va a cambiar muchísimo para los ciudadanos. Como vos recién bien decías, recién acabo de hablar con el ministro y el ministro me decía que el RIGI reemplaza y es mucho mejor que el decreto 929. Yo no tengo la más pálida idea de a qué se refiere el decreto 929 y creo que si nosotros hacemos acá una compulsa entre los 11 concejales al menos, y sumo a los asesores si quieren, y alguien nos puede explicar qué era el decreto 929 y por qué el RIGI es mejor, ninguno de nosotros podríamos afirmarlo. Por lo cual, cuando vos decís, Roberto, que andaba por ahí, que tengamos cuidado de no desinformar, yo diría lo mismo, tengamos cuidado de no desinformar. Y respecto a lo que decía Roberto, de desinformar a los vecinos, a veces sobreabundar en declaraciones que no dicen nada, en temas que son absolutamente sensibles, delicados y afectan al día a día de muchos de nuestros vecinos en la localidad, eso también es desinformar y que tengamos mucho cuidado. La verdad que entiendo que hoy sobre tablas, obviamente iba a acompañarnos solo y acompañamos en esta mini votación que hicimos para ver si podíamos ingresar sobre tablas. Me parece bien ingresarlo sobre tablas, me hubiera parecido, lo hubiera acompañado, me hubiera parecido muy bien sacar la comunicación, me hubiera parecido muchísimo mejor que discutiéramos los términos para que pudiera incluirnos a todos, como tratamos de hacer permanentemente en este consejo. Y como decía hoy Santiago cuando hablábamos al principio, queda todavía la otra media sanción que es la Cámara de Senadores. Bueno, esperemos que los senadores, que son los representantes directos de las provincias, evalúen qué le pasa, aparte que a los gobiernos de sus provincias, a los ciudadanos y ciudadanas de cada provincia, porque en nuestro caso, en la Patagonia, no da lo mismo que por más que se siga llamando zona fría, tengamos estos desbeneficios hacia una población que en términos reales, en estos 2 años, ha visto caer muchísimo su poder adquisitivo y la posibilidad de hacerle frente a los costos mínimos que le permitan vivir dignamente. Me parece que esto, digo, yo dije, cuando salgo de mi casa, salgo y hay -6, -8, por suerte, gracias a Dios, gracias al esfuerzo, un montón de cuestiones, las oportunidades que he tenido en la vida, vivo en una casa que está abrigada, tengo la posibilidad de ponerme la ropa que sirve, bueno, muchos vecinos y vecinas no, hay muchos niños, niñas que viven en viviendas que estructuralmente están mal y que no puedan pagar las tarifas de electricidad o de gas hace que vivan todavía peor. Y eso en una provincia que tiene los superávit que tiene esta provincia debiera evaluarse puntualmente, más allá de que el Estado Nacional siga corriéndose de todas las responsabilidades que tiene y las desconozca. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Concejal La Pieve tiene la palabra. Sí, no, respondiendo al concejal, tomo nota absolutamente de cada cosa
que dijo que mencionó hoy temprano el defensor del pueblo y se las voy a preguntar al ministro porque a mí también me preocupan. Yo doy la parte general y esta parte que tiene que ver con la cuestión social. De hecho, acabo de leer una banca del vecino por la gente en situación de calle para la semana que viene o para la otra. Por lo tanto, tomo absolutamente todo lo que haya dicho Fernando Bravo, se lo voy ahora, cuando terminamos la sesión, se lo voy a detallar al ministro para que me dé referencia y certeza respecto de estas cuestiones. Y lo tomo y agradezco. Gracias, concejal. Concejal Brondo tiene la palabra. Bueno, lamento que no le podamos dar ingreso a la comunicación, pero estamos en democracia, así que así será. Yo iba a acompañar pensando, habiendo leído, ayer tuvimos bastante información, hoy estuvo Fernando Bravo acá explicándonos lo que ellos habían trabajado. Al grupo que represento en este momento acá en el Consejo están preocupados por el tema del gas, pensando en los jubilados, en la gente con discapacidad, todos los recortes que se han hecho que no han favorecido justamente a esta franja de personas, de ciudadanos. Y nada está volviendo realmente, considero que no está volviendo, no se están solucionando los temas. Hoy tenemos jubilados que no la están pasando bien. San Martín de los Andes generalmente no lo vemos porque vivimos en una comunidad que está bastante bien económicamente. No vemos las necesidades que están pasando en Buenos Aires o en las ciudades más grandes. He visto gente durmiendo en la calle, últimamente acá en San Martín. Pasando por una galería he visto a 2 personas envueltas, tiradas en unos colchones durmiendo, sorprendida, porque hace tiempo que no pasaba. Jubilados que no están teniendo sus servicios básicos. Y no estoy hablando porque no me toca. Nos toca a todos. Los que tenemos padres mayores sabemos lo que significa. Los que tenemos hijos con discapacidad sabemos lo que significa no poder comprar el remedio de tu hijo. El tener que estar cumpliendo todos los meses o todos los años con los requisitos que te piden las obras sociales, sabiendo que tu hijo tiene una discapacidad que no va a cambiar en toda su vida y en la corta vida que generalmente tienen nuestros hijos. Entonces llega un momento en que vos te supera, porque vos querés aportar a un cambio, pensás en que realmente puede existir, que las cosas se van a hacer bien, que van a dejar de robar, que nos van a empezar a tratar bien. Que esas madres que no pueden salir a trabajar porque tienen que ocuparse de las necesidades de sus hijos, no pueden cubrir hoy lo básico en la mesa para darles de comer, por ejemplo. Entonces yo generalmente no hablo de esto, no es que no lo veamos, pero no quiero usar esta necesidad que hoy está teniendo la gente en este lugar, pero es real. Entonces el tema del gas, viendo en que realmente hay gente que la está pasando mal. Hace poquitos días se han quemado 2 viviendas acá en San Martín. La gente no tiene a dónde vivir, no tiene abrigo. Anoche yo vivo en un departamento chiquito, tengo un calefactor, el viento entraba por todos lados. Y yo vivo en un castillo comparado con mucha gente que si miro y cruzo la calle la está pasando realmente mal. Y es cruzar la calle nada más. Entonces, no acompañar o no ver o no interiorizarnos realmente, yo creo que es grave en el lugar en que estamos. Y no es solo en Neuquén, está pasando en el país entero esto. O sea, porque en Neuquén somos privilegiados, estamos en una localidad divina que dentro de todo se vive bien, la provincia está full,
Se están haciendo cosas, sí, claro que sí, que se tendrían que haber hecho antes, porque esta provincia siempre fue favorecida con un montón de cosas. Pero bueno, al margen de eso, hoy se están haciendo cosas, siguen faltando, sí, van a seguir faltando siempre seguramente, pero seguir permitiendo que nos saquen subsidio, que les saquen las cosas básicas a las personas que realmente la necesitan, no me parece. Ya no hay casi familias, en la media hora no me va a salir el término, pero están pasando a ser ya pobres todos prácticamente. No tienen lo básico en su mesa y no se van a poder calefaccionar, porque realmente esto que sacan es el principio. ¿Qué nos pasó con transporte, gente? ¿Cuánto nos cuesta a San Martín de los Andes pagar el transporte? ¿Cuánto nos cuesta para que la gente pueda venir hoy a trabajar con 2.500 pesos el pasaje y lo que el municipio tiene que pagar? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Nos devolvieron el impuesto que pagamos en la nafta a nivel nacional? Nada, queda ya todo para Nación. Pensémoslo. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo estuve escuchando las intervenciones. Creo que la intervención o los mensajes que leyó la concejal de APIEP del ministro Medele en esto de la administración de la verdad, porque fue claro hoy la exposición del defensor del pueblo cuando desagregó de qué estaba compuesto, digamos, el subsidio en la factura y de qué manera va a seguir existiendo, y lo dijo claramente, el régimen de zonas frías sigue, ¿no? Yo había dicho que el diablo estaba en los detalles, porque claro, la inteligencia y la administración de la verdad plantea decir, bueno, no, la zona fría para la Patagonia sigue. Entonces, el ministro también dice, la zona fría para la Patagonia sigue. Ahora hay 3 componentes distintos en la factura, de los cuales uno sigue, que es el de los metros cúbicos de consumo de gas. Los otros componentes de la factura se eliminan los subsidios, entonces, si 3 cosas están subsidiadas, una sigue, que es la que uno dice, este es mi consumo, entonces mi consumo de gas sigue subsidiado. Además dicen que la zona fría en la Patagonia sigue. Vamos todavía, administramos la verdad y no decimos que hay otros 2 ítems que no van a estar subsidiados y que el cálculo es entonces que la factura va a aumentar entre el 50 y el 100%. Pero quizá en esta administración de la verdad del ministro Medele dice una parte cierta, que la negociación pasó por el RIGI, que es un beneficio para la provincia, a cambio de este aumento encubierto en la quita de subsidios, que es un perjuicio para los ciudadanos de la provincia. Entonces ahí vuelve a ser necesario lo que recién decía el concejal Menéndez, que como todavía falta media sanción en la Cámara de Senadores, es oportuno pedirle a los legisladores, a los senadores y a las senadoras nacionales por la provincia del Neuquén, que a la hora de votar piensen si en esta es más importante defender los intereses del Estado provincial o los intereses de los vecinos de la provincia, a los que sí les va a pegar el aumento por la quita de subsidios. Pienso, si era tan sencillo aclarar, ¿por qué en el debate público, por qué en los 2 grandes medios regionales la información es clarísima? Va a haber un aumento por quita de subsidios. Con el arsenal comunicacional, con la relevancia que tiene la cuestión energética en esta provincia, que es la provincia de la energía, la provincia del gas, no pueden dar ese debate público y saldarlo con claridad, con información, porque bueno, capaz que no todos se compran el buzón de la administración de la verdad, entonces no pueden dar ese debate público y saldarlo claramente. Por último, entre las quitas de subsidios, que también yo pienso en el Club del Arenal, pienso en Sarmiento, pienso en el Club Lácar, un club muy grande, que me imagino lo que debe salir, lo que va a salir la factura del gas con esas calderas funcionando 24 horas para mantener
calefaccionado, entre otras cosas, ese gimnasio. Pienso en el club de rugby y hockey. Pienso en los pocos, claro, lamentablemente pocos clubes de nuestra localidad que tienen sedes, que tienen espacios físicos cerrados, pero que les va a aumentar el gas ahora en las puertas del invierno. Acá intentamos impulsar una comunicación para persuadir a los legisladores de nuestra provincia ante el Senado de la Nación para que no acompañen esto que nos va a hacer mal, nos va a hacer mal. Así que bueno, en eso estamos. El diablo está en los detalles. Hay que ver, digamos, cuáles son los intereses que defendemos en la tierra, ¿no? Lo que tienen que defender los legisladores. Si las necesidades de los vecinos concretos de la provincia, las necesidades del Estado provincial o incluso las necesidades del Estado nacional, que bien lo numeró Jovita, sacan los remedios para los jubilados, el financiamiento de todo el sistema de discapacidad, el financiamiento de las universidades públicas, el financiamiento del sistema científico. Aumentaron 8 veces el impuesto a los combustibles líquidos en lo que va este gobierno. El impuesto aumentaron 8 veces. Y no viene un peso para subsidio, ni para mantenimiento de rutas, ni para el subsidio del transporte. Ahora esto, muchachos, ¿para quién gobiernan? ¿Y para quién legislan los que legislan? La verdad, lamentable. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Concejal Petaña tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señora Presidente. A mí me gusta que se ponga en discusión y creo que es la posibilidad de repensar muchos de los temas. Lo voy a hacer como general, ¿no? La tarifa de nuestros servicios, absolutamente de todos, donde somos absolutamente todos conscientes cuando nos llega la factura y la vemos, los que obviamente no somos, por ejemplo, electrodependientes, que no tenemos gas, ¿no? En un hogar normal, con los servicios hoy de agua potable, de saneamiento, de luz y de gas, a todos nos llama la atención y decimos, che, pero están bajos. O sea, eso es algo que lo escucho cotidianamente acá, que 2 docenas de factura, que 3 docenas de empanada, que, ¿no? O sea, el saneamiento, el agua potable, principalmente una de las discusiones locales más grandes que vienen llegando a la mesa de discusión. No podemos desconocer que también el gas, históricamente, con los subsidios que ha tenido, también se lo podría considerar que debe reevaluarse. Bueno, en esto es lo que está haciendo el Gobierno Nacional y también nuestro gobernador, en esto de ordenar para redistribuir. Y creo que este proyecto, que entró también al Congreso, tiene que ver con esta política. Particularmente en lo que tenemos que se evalúa y lo que está en discusión es el tema del gas. Históricamente, o sea, hubo un cambio en el 2021, gobierno de Alberto Fernández, con la ley 27.637, donde esa incorporación de provincias y de localidades al régimen de la zona fría generó un costo fiscal mayor y extendió beneficios a sectores que no presentaban vulnerabilidad socioeconómica. Y en esto de ordenar para redistribuir, tenemos que poner el foco, por lo menos los que apoyamos este tipo de decisiones y esta política, tiene que ver justamente con eso, con redistribuir a las personas que más lo necesitan. Y este proyecto que ingresó va por ese camino, Obviamente, todos vamos a sufrir aumento de tarifa. Sí, eso no podemos desconocerlo, no podemos decir, a Neuquén no nos va a llegar. Sí, nos va a llegar absolutamente a todos, a toda la Argentina, a todos los usuarios de gas, porque va a haber una reformulación en la liquidación y en el costo y en a qué le va a aplicar el subsidio, a qué ítem de concepto va a aplicar el subsidio, y claramente, pero tiene que ver con esta mirada también de
de que los servicios nos cueste lo que nos tiene que costar verdaderamente. Así que, en búsqueda de ese déficit fiscal cero que tanto al presidente lo inquieta y es su objetivo principal, por lo visto, dejando de lado muchas otras políticas tan importantes, ¿no? De las cuales no estoy de acuerdo, que está aplicando y que está generando la búsqueda ansiosa de este también déficit fiscal cero, tenemos que saber que este sistema que se derogó el régimen, digamos, de la zona fría solo por ubicación geográfica, se reemplaza por un sistema que además de ubicación geográfica contempla ingresos y que van a seguir gozando de los beneficios del sistema quienes perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4,5 millones aproximadamente. La gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían este beneficio. Las personas inscritas en el RENAVEP, en el Registro Nacional de Barrios Populares, los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de familia con discapacidad. Jovita, te lo aclaro porque a ellos no se les va a quitar. Esto permite un ahorro sustancial que ayuda a seguir equilibrando las cuentas públicas y mejora la capacidad de inversión en la infraestructura de gas. Vamos camino hacia un ordenamiento de sustentabilidad del sistema energético y lo que logra este nuevo régimen, entonces, como dije, es una distribución más equitativa y de asistencia estatal. Es eso. Las auditorías que se vienen haciendo en un montón de aspectos, principalmente en el Ministerio de Capital Humano de Nación, dieron cuenta de la cantidad de registros apócrifos que había de comedores, de asociaciones registradas de gobiernos anteriores que no existen y que han recibido fondos sin aplicarlos donde correspondían. Así que estoy a favor de que se redefinan estos beneficios residenciales y focalizar los subsidios según los ingresos a quien verdaderamente también lo necesite. Esa es lo que... Por eso no estaba de acuerdo en acompañar un comunicado que esté en contra de esto que ayer obtuvo la media sanción en diputados. Muchas gracias. Gracias, concejal. No sé si alguien más va a tomar la palabra. Concejal Valenzuela. Padilla. Y después, Padilla. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo anteriormente en algunas de los puntos de los proyectos de ordenanza que toqué, hablaba de cuestiones ambientales, pero sin lugar a dudas que el crecimiento, el desarrollo, sin esta mirada atenta de cuidados ambientales, que es muy importante, si se desatiende lo social, difícilmente se pueda cristalizar en buen puerto. Y lo digo con el contexto de lo que vivimos Neuquén en particular. Neuquén en particular está transformando la Argentina en un hub exportador de energías. En el cortísimo plazo, para conocimiento y registro de todos ustedes, está en desarrollo el oleoducto, que ya lleva un 65% de construcción, en el cual Argentina va a pasar a exportar al mundo petróleo. Y próximamente se inicia el proyecto de GNL, y que de alguna manera va a transformar la posición de Neuquén particularmente y del país en una transformación de energía y que ayude, digamos, a su gran economía y que hoy de alguna manera no está bien, no está bien. Miren, nosotros recién hablábamos de un poco lo que se percibe es que no hay informaciones cruzadas, no hay por ahí
lo único concreto es lo que presentó el defensor que leímos y que nos llegó, las defensorías municipales de la provincia. Pero hay mucha desinformación en un tema clave, esencial, como es el servicio esencial del gas. En un contexto de una región patagónica donde los consumos nuestros cuadruplican cualquier localidad del litoral, de Buenos Aires. Y en esto de la falta de información, yo les quiero dejar también algo que dije hace un ratito. Ayer, en estos días, nos juntamos con la distribuidora de gas y hay un tema no menor. Hoy, en donde el contexto de situación del gas cambió considerablemente dentro de nuestra región, tenemos proyecciones de altas a incorporar al sistema que están por debajo de lo esperado. Tenemos aproximadamente 1000 factibilidades en trámites. ¿Saben cuántas son las otorgadas en este primer cuatrimestre? Un 25%. No alcanzan a las 300. Y recién nos charlábamos. ¿Cuál es el motivo? El motivo no es ni más ni menos que una economía que no está bien en miles y miles de hogares. Miles y miles de hogares donde a muchos les está costando llegar. Y se habló, el principal freno es el costo de instalación interna y matriculación. Fíjense, está costando en nuestro contexto la incorporación a un servicio esencial y estamos analizando que les cuesta llegar y después de llegado, no sé si se va a poder sostener con estas variaciones que sin lugar a dudas se van a dar dentro. Es invariable y no nos engañemos, esto va a sufrir modificaciones. La tarifa va a ser modificada y vamos a sufrir ajuste y nos va a costar. Si nos está costando incorporar gente nueva al sistema, mantener gente en el sistema es una realidad. Entonces yo particularmente en este tema dejo bien claro la posición. Obviamente que yo hubiese sí acompañado la comunicación porque es un tema que merece mayor debate, mayor participación, mayor claridad, mayor participación de la ciudadanía y del contexto de nuestra región. Nada más. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Valenzuela. Gracias, señora presidenta. Yo nada más para cerrar, no recuerdo, porque sí lo dije adentro, que el expediente cuando lo vi, no sé si lo dije acá en el micrófono, lo dije adentro, de que había al comienzo del expediente, al inicio, una presentación al presidente del Consejo Deliberante en el 2001, que fue un momento muy triste para nuestro país. Se lo presentaba Carlos el Chango Arias, pidiendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Digo, porque el 2001 fue uno de los momentos más tristes también de nuestro país. Entonces, estamos volviendo a eso. Con esto estamos volviendo a eso. Recién hacía mención la concejal Petaña y que se lo puntualiza a la concejal Brondo con respecto a las discapacidades. Que el sujeto de evaluación estará a cargo de la Secretaría de Energía. A la Secretaría de Energía. O sea, cómo se desarticuló todo, porque este gobierno vino con una motosierra
y vino a hacer daño, realmente vino a hacer daño. Y no es para hacer un derrame después, o para que le llegue a todos los argentinos y argentinas. Porque eso no está sucediendo. No está sucediendo. Y lamentablemente se ve o se llama, se dice que todo se hizo mal, como le decimos nosotros a la época ganada, los peronistas, que se robaron todo. Hoy muchos quieren que venga la chorra porque realmente desean volver a recuperar lo que están perdiendo ahora. Hoy sí, claramente, es como el tema de violencia, para algunas cosas sí, para otras no. No veo ningún cuestionamiento a las locuras que se hacen desde el señor Adorni, con sus viajes. Yo creo que ya debe tener residencia el presidente en Estados Unidos. La verdad que eso no se dice nada. Es vergonzoso y va a ser muy triste. Y acá nos vamos a encontrar en un par de meses con una situación caótica. Y no es hacer futurismo, como alguien dijo hoy a la mañana. Es ser realista. Es ser realista. Pero bueno, veamos a quién beneficiamos. Si algún par de pseudo políticos para beneficios propios o beneficiamos al pueblo de Neuquén y sobre todo al país. Porque nosotros no somos una isla. Somos un país. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, vamos a dar por cerrado el tema.